Lección 6. Inspección y mantenimiento. Al final de esta lección, podrás identificar cuándo el montacargas debe ser inspeccionado. Determinar qué equipo debe inspeccionarse y corregirse para la inspección de cada partida. Reconocer cómo resolver los problemas del equipo. Determinar las precauciones que deben tomarse para evitar los riesgos de recarga asociados con baterías, propano y gasolina o elevadores diésel. Lista de los pasos necesarios para el recargo, la batería, el propano y la gasolina o los ascensores diésel. Inspección de elevación. Ahora se requiere una inspección de preoperación con arreglo a las directrices de la SA. Cuando se realicen diariamente estos controles mejorarán la seguridad y aumentarán la productividad. Antes de iniciar cada turno de trabajo, el operador deberá realizar una inspección diaria en el camión de elevación. La inspección diaria es una rutina de control de dos partes que incluye una inspección visual y una inspección operativa. Después de la inspección diaria, debe realizarse cualquier mantenimiento rutinario. Durante el examen visual, los elementos que deben ser inspeccionados son los siguientes. Manual del operador. Comprueba si todos los tratos están en el camión. Comprueba si el manual del operador está en el camión. Gráfico de carga. Comprueba si la placa de datos está en su lugar en el camión. Compruebe si el camión o la placa de datos han sido modificados. Compruebe si la placa de datos está dañada o ilegible. Hoja metálica. Compruebe si falta alguna cubierta o hoja de metal, rota o deformada. Compruebe si los dispositivos de vigilancia están funcionando correctamente. Guardia general. Comprueba si la guardia superior o sus piernas están dobladas o rotas. Comprueba si todos los oyentes están seguros. Tires y ruedas. Comprueba si faltan grandes piezas de neumático. Comprueba si hay pernos sueltos o perdidos. Compruebe si los conductos están dañados. Compruebe si los neumáticos se inflan correctamente. Niveles de líquido. Compruebe si todos los fluidos están al nivel adecuado. Compruebe si se ha aplicado la lubricación según el calendario previsto. Eje de accionamiento. Comprueba si el eje de la unidad está goteando. Tenedores. Comprueba si las tenedores están dobladas, rotas o gastadas. Comprueba si las paradas del tenedor están en su lugar. Comprueba si las cerraduras del tenedor funcionan correctamente. Retrocedentes de carga. Comprueba si los soportes de carga están torcidos, doblados o rotos. Comprueba si los tornillos de montaje están asegurados. Aceite hidráulico. Comprueba si el aceite está lleno al nivel adecuado. Comprueba si el aceite está limpio y limpio. Compruebe si hay alguna fuga visible. Comprueba si hay gotas debajo del camión. Aceite de motor. Comprueba si el aceite está lleno al nivel adecuado. Compruebe si hay alguna fuga visible. Comprueba si hay gotas debajo del camión. Sistema de enfriamiento. Compruebe si el radiador está lleno al nivel adecuado. Compruebe si hay alguna fuga de las casas, la bomba de agua, el radiador o el motor. Comprueba si hay algún obstáculo bajo el camión. Comprueba si la abrazadera de manguera y los cinturones de ventilador están apretados. Comprueba si el cinturón de ventilador está desgastado o roto. Batería y conector. Compruebe si los conectores están apretados y libres de corrosión. Comprueba si el electrolito de la batería está en el nivel adecuado. Comprueba si la bodega está asegurada. Equipo operativo. Durante la inspección del equipo operativo, se evaluará lo siguiente. Asiento. Comprueba si el marco está roto. Compruebe si el cojín está adecuadamente unido al marco. Sistema de restricción. Compruebe si hay un sistema de restricción del operador en su lugar y funcione. Comprueba si el cinturón de seguridad o el arnés está usado. Compruebe si el dispositivo de vigilancia se bloquea y se desbloquea correctamente. Comprueba si el camión tiene un éter y funciona correctamente. Compruebe si el éter está enmarcado o agrietado. Cuerno.
Comprueba si el cuerno funciona correctamente. Medidor e instrumentos. Comprueba si todos los medidores funcionan. Comprueba si alguna de las lentes de calibre está rota o nublada. Compruebe si todas las luces del indicador iluminan cuando el interruptor de la llave esté en posición. Ensayo de batería. Compruebe si el indicador muestra carga completa tras la sustitución de la batería. Acelerador. Compruebe si el acelerador funciona sin problemas. Control de las palancas. Comprueba si las palancas se mueven suavemente. Compruebe si cada función se activa correctamente cuando se opera la palanca de control. Compruebe si las palancas regresan a su posición central correctamente. Control direccional. Compruebe si los controles direccionales se mueven sin problemas. Comprueba si la dirección se activa cuando se selecciona y el camión se mueve en esa dirección. Compruebe si el control vuelve a su posición centralizada correctamente. Eje de accionamiento. Comprueba si hay ruidos inusuales que vienen del eje cuando el camión se mueve. Dirección. Comprueba si el volante y el eje del volante giran sin problemas para cerrar. Compruebe el enlace de dirección. Compruebe si hay ruidos inusuales mientras se dirige. Faros tail lights. Comprueba si todas las luces iluminan cuando se encienden. Comprueba si alguna bombilla está tensa o quemada. Luces de advertencia. Compruebe si todas las luces de advertencia se iluminan correctamente. Alarma de respaldo. Comprueba si la alarma suena cuando el camión se pone al revés. Frenos. Compruebe si el pedal de freno es alto en firme cuando se aplique. Compruebe si el pedal se hunde lentamente cuando se aplique la presión durante un periodo de 10 segundos. Frenos de servicio. Compruebe si la ruptura de servicio mantiene el camión en su lugar cuando se aplique. Compruebe si el freno de servicio se ajusta a las especificaciones del fabricante. Frenos de estacionamiento. Compruebe si el freno de estacionamiento mantiene el camión en su lugar cuando se aplique. Compruebe si el freno de estacionamiento está fijado en las especificaciones del fabricante. Frenos de asiento. Compruebe si el freno de asiento mantiene el camión en su lugar cuando se aplique. Compruebe si el freno de asiento se ajusta correctamente. Mástil se hunde. Compruebe si hay alguna caza enmarcada o rota. Compruebe si hay alguna fuga de aceite hidráulico en cualquier parte. Inclinación. Comprueba si el mástil se inclina hacia adelante y hacia atrás sin problemas. Compruebe si el mástil va hacia adelante o hacia atrás. Comprueba si hay algún cilindro goteando. Compruebe si todos los pines de retención están en su lugar. Transporte. Comprueba si las barras de carruaje están dobladas. Comprueba si las muescas en la parte superior del carruaje están gastadas. Comprueba si las cerraduras del tenedor están en su lugar. Mira si el carruaje está suelto en los canales. Comprueba si el carruaje se inclina hacia arriba o hacia abajo. Comprueba si falta algún rodillo. Comprueba si los rodillos se mueven suavemente dentro de los canales del mástil. Compruebe si las cadenas están sujetas correctamente. Comprueba si las cadenas están fabricadas. Comprueba si las cadenas están oxidadas. Comprueba si la tensión de la cadena está en paz. Compruebe si hay juego excesivo en la cadena cuando se baje. Compruebe si el apego se realiza correctamente. Compruebe si el apego está montado de forma segura al carruaje. Compruebe si la fijación está dañada. Problemas de equipos de resolución. Si en cualquier momento se encuentra que un camión de elevación es defectuoso, en necesidad de reparación o inseguro, el camión debe ser sacado del servicio. Su supervisor debe ser notificado inmediatamente e informado de los elementos que fallaron en la inspección. Una vez corregidos los problemas y el camión ha sido restaurado a una condición segura, se puede volver a trabajar. Precauciones mientras reabastecen motores de gasolina y diésel. Los individuos que se refieren a los camiones de elevación deben ser debidamente entrenados para el tipo de combustible y camión que se utilizan.
El reembolso debe efectuarse en un espacio bien ventilado siguiendo los procedimientos establecidos y las normas generales de seguridad. No se refieren nunca a equipos de desprendimiento o fuentes de calor elevadas. Nunca fumes mientras reabastece. Conoce la ubicación del equipo de seguridad de incendios más cercano y cómo usarlo. Pasos para referirse a la gasolina o a los motores diésel. Estaciona el camión en una zona de recarga designada antes de la gasolina o el gasóleo. Coloca el control direccional en neutral y activa el freno de estacionamiento. Bajen los tenedores al suelo y bajen las propinas. Gire el interruptor de la llave a la posición de apagado antes de alimentar. No agregue combustible a un camión superior. Asegúrese de utilizar el combustible correcto para el camión. Llene el tanque lentamente para evitar el exceso de llenado. Si se derrama algún combustible, baje la zona con agua. Si se detectan fugas en el sistema de combustible, no operen el camión hasta que se haya corregido el problema. Precauciones mientras reabastece los motores de gas de petróleo líquido. En la industria del camión de elevación, el gas licuado de petróleo o PG se ha convertido en un combustible muy común para los camiones de combustión interna. Aquí están las precauciones que deben tomarse antes de reabastecer un camión con PG. Estaciona el camión en la zona designada de recarga antes de repostar. Coloca el control direccional en neutral y activa el freno de estacionamiento. Bajen los tenedores al suelo y bajen las propinas. Deja el motor en marcha. Cierre la válvula de servicio montada en la botella teniente. Deje que el camión corra hasta que el motor esté fuera de combustible y abandone. Apaga la llave. Trata de reiniciar tu camión. Si el camión empieza y funciona, todo el combustible no ha salido de las líneas. Debe usar ropa protectora antes de cambiar una botella, incluyendo mangas largas, guantes de guante y protección ocular. Pasos para referir a los motores PG. Después de que todo el combustible esté despejado de las líneas y el camión no se reinicie, siga estos pasos para referir un motor PG. Un par de manguera de la válvula de servicio. Desbloquear el soporte de sujeción que mantiene la botella en su lugar en el camión y extraer la botella. Tenga en cuenta que las botellas de gas teniente deben almacenarse en una zona exterior aprobada con la válvula de servicio en la posición de apagado. Invertir el procedimiento con una botella completa e instalarlo en el camión. Compruebe la botella nueva para cualquier daño, como dentadura o pics, y asegúrese de que la válvula de servicio está en la posición de apagado. Coloca la botella de teniente sobre el alfiler del localizador y revuelve los soportes de retención. Después de conectar la manguera del teniente a la válvula de servicio, abra lentamente la válvula. No abra la válvula demasiado rápido. Esto causará que la válvula de alivio de la presión trasera cierre el suministro de combustible. Nota, si esto ocurre, cerrar la válvula de servicio durante 5 segundos y luego reabrir lentamente la válvula. A medida que se abre la válvula, preste atención al olor del gas TTE, cierre la válvula inmediatamente si huele algún gas y retire la botella. Marca o etiqueta la botella defectuosa y reemplaza con otra buena botella. Precauciones durante el mantenimiento de la batería. Antes de realizar cualquier mantenimiento de la batería, debe ponerse el equipo de protección apropiado. Este equipo consiste en protección o cara, guantes de goma, mangas largas y un delantal. El ácido de la batería es altamente corrosivo y puede causar quemaduras graves en los ojos y la piel. Si entra en contacto con ácido, vaya a la estación de lavado más cercana inmediatamente y ejecute agua sobre la zona durante al menos 15 minutos. Entonces busca atención médica. Cuando sea necesario quitar una batería, asegúrese de utilizar el equipo adecuado. Coloque el conector de la batería encima de la batería que necesita ser movido. Las baterías de camiones elevadores pesan a menudo miles de libras y pueden causar lesiones graves si se manejan indebidamente. Antes de mover la batería, asegúrese de que está bien asegurado y posicionado. Ten cuidado al cerrar la batería. Pasos para cargar baterías. Cargar una batería en un camión eléctrico es muy diferente de la rutina de reabastecer un camión de combustión interna.
Una vez agotada la batería, siga estos pasos para cargar la batería. Aparca el camión de elevación en el área de carga designada. Esta zona bien ventilada debe estar libre de chispas en fuentes de calor elevadas. Nota, la parte superior de la batería no debe entrar en contacto con ningún objeto metálico, o pueden producirse shorts eléctricos. Coloca el control direccional en neutral y activa el freno de estacionamiento. Bajen los tenedores al suelo y bajen las propinas. Enciende el interruptor de la llave a la posición de apagado. Abra completamente el compartimento de la batería y permita que el gas de hidrógeno se descomponga en la acumulación de calor a la suspensión. Comprueba el cargador de la batería y asegúrate de que esté puesto en la posición de apagado. Desconectar el conector de la batería del camión y conectarlo al conector del cargador de la batería. Nota, nunca conecte el conector en el cargador de la batería al conector montado en el camión. Esto puede dañar severamente el camión de elevación. Inyectar los cables y el conector de la batería para cualquier daño. Si no hay daños, encienda el cargador y siga las instrucciones de carga del fabricante.